Toluca, Estado de México. Madrugada del 11 de enero de 2007. El frío invernal de la capital mexiquense corta la respiración y se cuela por las rendijas de los pasillos gubernamentales, pero hay un frío muchísimo más gélido, oscuro y pesado, instalándose en las entrañas del poder. En la penumbra de un hospital de alta especialidad, el silencio es sepulcral, interrumpido únicamente por los murmullos nerviosos de médicos, escoltas y asesores políticos de trajes impecables que caminan de un lado a otro intentando controlar una narrativa que está a punto de explotar. En el centro de este huracán de pánico y llamadas telefónicas encriptadas se encuentra el Golden Boy de la política mexicana, el joven y apuesto gobernador del Estado de México. Su peinado es inamovible, su rostro meticulosamente diseñado para las portadas de revistas permanece estoico, pero a escasos metros de él yace sin vida el cuerpo de su esposa, la madre de sus 3 hijos, Mónica Pretelini. La versión oficial es escueta, apresurada y aséptica, un paro cardiorrespiratorio provocado por una supuesta crisis epiléptica. Se cierran los expedientes, se sellan los labios y se ordena luto estatal. Pero en un país donde la verdad siempre es la primera víctima de la ambición, las paredes de la mansión gubernamental comenzaron a exudar preguntas que hasta el día de hoy hielan la sangre. ¿Qué pasó realmente esa oscura madrugada en la intimidad de su alcoba? ¿Por qué las versiones médicas iniciales fueron tan contradictorias, mencionando primero una sobredosis de medicamentos y luego un fallo cardíaco? ¿Fue la asfixia de vivir bajo la sombra de un hombre infiel, calculador y obsesionado con la Kontriaski silla presidencial, lo que la empujó al abismo de la depresión? ¿O hubo manos invisibles que decidieron que ella ya no encajaba en el guión perfecto que el infame grupo Atlacomulco estaba escribiendo para su candidato estrella? Nadie lo sabe. Los expedientes están bajo llave, pero las sombras hablan. Y lo que susurran es que el camino hacia el trono de México siempre exige un sacrificio de sangre. Esa noche tétrica, sobre el féretro de su primera esposa, nació el mito del viudo trágico, del hombre vulnerable, que el sistema utilizaría para conquistar el corazón de un país entero. Y así, con una frialdad sociópata y matemática, comenzó la producción de la telenovela más cara, engañosa, corrupta y sangrienta en la historia moderna de América Latina. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Enrique Peña Nieto. El primer secreto te arrastrará directamente a las catacumbas del grupo Atlacomulco y a la perversa maquinaria de su génesis político. Desentrañaremos cómo la muerte de Mónica Pretelini no fue tratada como una tragedia humana en las altas esferas del Partido Revolucionario Institucional PRI, sino como una oportunidad de oro, un reinicio de marca que le permitió a una cúpula de dinosaurios políticos moldear al candidato perfecto. Descubrirás cómo sus infidelidades crónicas, los hijos nacidos fuera del matrimonio y sus escandalosos vacíos intelectuales fueron sistemáticamente borrados, maquillados y enterrados por millones de dólares en publicidad estatal, construyendo un producto de plástico diseñado exclusivamente para hipnotizar a una población hambrienta de figuras salvadoras. La segunda revelación te revolverá el estómago al desvelar las cláusulas asquerosas, frías y corporativas del contrato matrimonial más engañoso del siglo XXI. Te llevaré a las oficinas refrigeradas y secretas de Televisa, donde no se buscó una esposa para un hombre solitario, sino que se realizó un literal y grotesco casting para encontrar a la primera dama perfecta. Expondremos cómo la elección de Angélica Rivera la Gaviota no tuvo un solo átomo de amor verdadero. Fue una fusión empresarial, una alianza maquiavélica entre el monopolio de las telecomunicaciones y la élite política para extraer los votos de la clase trabajadora, aquella que llegaba agotada de las fábricas para consumir telenovelas. Vendieron una boda de cuento de hadas en la Catedral de Toluca, mientras a puerta cerrada se firmaba un acuerdo comercial con fecha de caducidad. El tercer secreto expondrá el clímax de la traición y la humillación pública cuando el castillo de mentiras comenzó a resquebrajarse. Abriremos las puertas de la infame Casa Blanca, el escándalo de corrupción inmobiliaria valuada en $7 millones que demostró que el presidente estaba bañado en conflictos de interés. Pero la verdadera aberración de este secreto no es el robo de dinero público. Es la miseria moral de un líder que, al verse acorralado por la prensa y a punto de perder su credibilidad, no tuvo el valor de dar la cara. Te contaré cómo Peña Nieto sacrificó a su propia esposa en el altar del escarnio público, obligando a Angélica Rivera a grabar un video denigrante
donde tuvo que asumir toda la culpa destruyendo su imagen y su carrera para salvar el pellejo del mandatario, demostrando que en el contrato de la gaviota, ella siempre fue el escudo humano y la pieza desechable. Y finalmente la cuarta verdad te pondrá frente al cínico, gélido y descarado epílogo de este fraude nacional. Viajaremos a los pasillos del Palacio Nacional en diciembre de 2018, el instante exacto en que la banda presidencial fue retirada de su pecho. Revelaremos cómo, casi con la precisión de un reloj suizo, al terminar el sexenio, el contrato de amor simplemente expiró. El divorcio express, el abandono absoluto de la mujer que le ayudó a ganar la presidencia y su inmediata fuga hacia el exilio dorado en España, refugiándose en mansiones de ultralujo en Madrid. Entenderás la impunidad absoluta de un hombre que se robó la esperanza de un país, lo dejó bañado en un mar de sangre, cárteles y fosas clandestinas, y simplemente apagó la televisión, cobró su cheque y se fue a jugar golf al otro lado del Elendrós, mundo riéndose en la cara de 130 millones de mexicanos. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Para comprender la disección de un fraude nacional, para descifrar cómo un hombre puede llegar a la cúspide del poder ejecutivo de un país de 130 millones de habitantes, con el alma completamente vacía, es estrictamente necesario derribar una de las grandes mentiras de la narrativa del esfuerzo. El sistema siempre intenta vendernos el mito del político que nació en la miseria, que caminó descalzo por calles de tierra y que forjó su carácter a base de hambre y sudor. Pero en la historia de Enrique Peña Nieto debemos hacer una advertencia oscura y escalofriante: el hambre más destructiva, el trauma más letal y la miseria más profunda que puede sufrir un ser humano muchas veces no se esconden en una choza con techo de lámina, sino debajo de los techos altos de las mansiones políticas, en el seno de familias donde sobra el dinero. Pero el amor genuino es una moneda de cambio que simplemente no existe. Viajemos al pasado. Adentrémonos en el hermético, gélido y elitista municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, durante la transición de las décadas de los 60 y 70. Enrique no nació en la marginación. Nació envuelto en pañales de seda con los apellidos exactos, y en el epicentro mismo de la mafia del poder mexicano. Su árbol genealógico estaba infestado de gobernadores, caciques y titanes del Partido Revolucionario Institucional PRI. Era sobrino de la dinastía de los del Mazo y protegido de Arturo Montiel. Creció en un ecosistema donde las comidas familiares no giraban en torno al cariño, los juegos o la inocencia infantil. Las mesas de su infancia eran en realidad reuniones de gabinete no oficiales, donde se negociaban contratos, se pactaban traiciones y se decidía el destino, la pobreza y la sangre de millones de mexiquenses. Observa con extrema cautela esta grieta brutal, dantesca y asimétrica. En la línea del tiempo, 1976. Un niño de 10 años, pulcramente vestido, con el cabello perfectamente engomado, observando en silencio cómo los hombres de traje oscuro en la sala de su casa se reparten el Estado como si fuera un botín de guerra, aprendiendo desde la infancia que las personas no tienen valor sino precio. 2012. El presidente de la República Mexicana, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, envuelto en la banda presidencial, sonriendo triunfante desde el balcón del Palacio Nacional, con el mismo peinado perfecto, pero gobernando un país que se está ahogando literalmente en un mar de sangre, cárteles y fosas clandestinas, sin que un solo músculo de su rostro refleje remordimiento alguno. ¿Cómo se cruza ese abismo aterrador? No se cruza por casualidad ni por un simple golpe de suerte. Se cruza cuando tu propia familia, tu propio entorno de crianza, te castra emocionalmente desde que tienes uso de razón. El análisis psicológico de este hombre es la anatomía de un secuestro de identidad. Cuando naces dentro de una dinastía política del calibre del infame Grupo Atlacomulco, no naces como un individuo libre, naces como un proyecto a largo plazo, como una inversión corporativa, como un peón en un tablero de ajedrez tridimensional. A Enrique no se le permitió ser un niño espontáneo con derecho a equivocarse, a llorar o a mostrar fragilidad. Desde sus primeros pasos, fue sometido a una presión asfixiante
a una exigencia milimétrica por mantener las apariencias. Su trauma de la infancia no fue la falta de comida, fue la orfandad emocional más absoluta, la tragedia silenciosa de descubrir que el amor, la validación y la aprobación de su familia estaban estrictamente condicionados a su obediencia a su cómbeso, imagen pública y a su utilidad política. Fue moldeado en un yunque de hielo y cinismo. Le enseñaron a sonreír con la boca mientras sus ojos permanecían completamente vacíos, muertos y calculadores. Le enseñaron a dar abrazos cálidos frente a las cámaras de los fotógrafos y a limpiarse el asco de las manos en cuanto las puertas del convoy de seguridad se cerraban. Le enseñaron que la empatía era un defecto de los débiles y que el dolor del pueblo llano era simplemente un daño colateral perfectamente aceptable en la estadística del poder. Le enseñaron que la imagen, el traje a la medida y el peinado inamovible eran armas de destrucción masiva muchísimo más letales, efectivas y persuasivas que un buen argumento o un coeficiente intelectual brillante. Le enseñaron en definitiva a aniquilar su propia humanidad para convertirse en un cascarón vacío, en el actor principal de un guión escrito por dinosaurios políticos que necesitaban un rostro fresco para seguir robando en la oscuridad. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón en el pecho, esa asfixia silenciosa, pesada y paralizante de crecer bajo la sombra de las expectativas familiares. Entonces, a lo mejor tú también has nacido en un hogar donde te exigían ser el hijo perfecto, donde te obligaron a estudiar una carrera que detestabas solo para heredar el negocio de tu padre, o donde el prestigio del apellido era 1000 veces más importante que tu propia felicidad y tu salud mental. Imagina el nudo hirviente de frustración y rabia al darte cuenta de que tus padres no te aman por lo que eres en la intimidad de tu habitación, sino que te exhiben como un trofeo presumiendo tus calificaciones o tus logros ante sus amigos, para alimentar su propio narcisismo. Piensa en el dolor visceral, en la humillación absoluta de mirarte al espejo a los 30 años y descubrir que no tienes identidad propia, que todas tus decisiones fueron tomadas por alguien más, y que te has pasado la vida entera fingiendo ser una persona que no eres, tragándote tus lágrimas, tu ansiedad y tu verdadera vocación simplemente porque el terror a ser rechazado, desheredado o expulsado de tu círculo familiar es más fuerte que tu propia voluntad de vivir. Guarda este detalle. Graba a fuego en tu memoria este vacío emocional crónico, esta desconexión patológica con la realidad y esta obsesión enfermiza, implantada desde la cuna por priorizar la estética, la apariencia y el marketing por encima de la verdad y la moralidad. Porque es exactamente esta herida invisible, esta psicopatía funcional cultivada en las entrañas de Atlacomulco, lo que explicará milimétricamente cada una de las traiciones de su vida adulta. Explicará cómo un hombre pudo presenciar la masacre de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa sin perder ni un segundo el control de su peinado. Explicará su frialdad ante la miseria, y sobre todo será la única clave para entender cómo su cerebro desprovisto de cualquier brújula ética fue capaz de sentarse en una oficina de Televisa para negociar la compra de una esposa, eligiendo a la mujer con la que compartiría su cama, como si estuviera eligiendo un reloj de lujo en un catálogo de modas, preparando el terreno para el fraude mediático más gigantesco y obsceno de nuestra historia contemporánea. El ascenso al Olimpo del poder absoluto rara vez es una escalada impulsada por el mérito, la inteligencia genuina o el honor. En el fango radiactivo y putrefacto de la política mexicana, el ascenso es un ascensor oscuro, lúgubre, manejado por manos invisibles que te exigen el alma como peaje innegociable antes de presionar el botón de su vida. A principios de la década de los 2000, el Partido Revolucionario Institucional PRI estaba moribundo, asfixiado y humillado tras perder la presidencia de la República por primera vez en más de 70 años. Los dinosaurios del infame grupo Atlacomulco, atrincherados en el Estado de México, necesitaban desesperadamente un milagro prefabricado para recuperar el control de la nación. No buscaban a un estadista brillante con un proyecto de país. Buscaban a un actor dócil, un rostro atractivo que sedujera a las masas. Y fue entonces cuando el gobernador en turno, el todopoderoso cacique Arturo Montiel, miró a su joven sobrino y protegido Enrique Peña Nieto y decidió que ese cascarón vacío de sonrisa perfecta y copete inamovible sería el nuevo mesías de plástico de la oligarquía.
Pero para ser ungido como el Golden Boy del Estado de México y eventual candidato presidencial Peña Nieto, tuvo que arrodillarse en las sombras y firmar su primer gran pacto con el diablo. Las primeras concesiones de su carrera no se cobraron con transferencias bancarias, se cobraron con la erradicación total, sistemática y absoluta de su propia voluntad. Tenía este joven político engominado y cegado por la sed de atención, la más mínima idea de que estaba firmando su propia sentencia de muerte espiritual y moral. ¿Acaso sabía, mientras posaba para sus primeros y multimillonarios carteles de partelos, campaña que estaba cruzando el umbral de una gigantesca, asfixiante y blindada jaula de oro macizo, de la cual nunca podría salir? Comprendía que la silla del gobernador, y más tarde la silla presidencial, no eran tronos de poder real, sino simples sillas eléctricas donde otros hombres en oficinas oscuras accionarían los interruptores a su antojo. Se daba cuenta de que los aplausos ensordecedores y los gritos de las multitudes no eran para él como ser humano, sino para él, peón útil, manipulable y fotogénico que los magnates necesitaban para proteger sus asquerosos monopolios. Detente un segundo y escucha esto con atención. En el ecosistema del crimen de cuello blanco y la corrupción gubernamental, la inocencia no existe. Pero sí existe una sumisión voluntaria patética y extremadamente rentable. Peña Nieto no fue una víctima ingenua engañada por la mafia del poder. Fue un cómplice ansioso que se dejó domesticar con gusto. Los primeros grandes manipuladores de su vida tomaron el control absoluto de su existencia y lo convirtieron en un holograma. Por un lado, Arturo Montiel y los operadores del PRI le inyectaron el dinero sucio y las estructuras clientelares necesarias para aplastar a cualquier oposición. Por otro lado, entró en escena el verdadero y absoluto amo de México, Televisa. Los magnates del monopolio televisivo vieron en él un producto comercialmente perfecto. Dejaron de tratar la política como un asunto de Estado y la mutaron en un reality show de bajo presupuesto intelectual. Los noticieros lo cubrían como si fuera una estrella de rock. Las revistas del corazón lo ponían en sus portadas, destacando su viudez trágica, y su rostro bombardeaba las pantallas de millones de hogares. Las 24 horas del día, gracias a contratos millonarios, pagados con el dinero de los impuestos del pueblo. El precio de su candidatura fue someterse a la dictadura implacable del teleprompter, perdiendo la capacidad de articular una sola idea propia, condenado a repetir como un autómata los discursos que otros cerebros escribían para ocultar su abrumadora ignorancia. El precio de su financiamiento fue vender por adelantado las riquezas del país a las grandes corporaciones, garantizándoles que si llegaba al poder las leyes, las licitaciones y los contratos se doblegarían asquerosamente a favor de los monopolios televisivos y de las constructoras afines. El precio de su imagen inmaculada fue permitir que un ejército de mercadólogos y asesores de imagen le dictaran cómo caminar, cómo respirar, cómo sonreír y cómo mover las manos, transformando a un ser humano de carne y hueso en un maniquí de 4+S, aparador que no podía emitir un solo suspiro sin la autorización expresa de su equipo de relaciones públicas. El precio de su ascenso fue convertirse en el esclavo de lujo de la élite, un empleado glorificado al que le permitían volar en helicópteros privados, cortar listones y dormir en residencias oficiales siempre y cuando jamás bajo ninguna circunstancia se atreviera a gobernar en contra de los verdaderos dueños de México. A lo mejor tú también has sentido, quizá tú también conoces esa quemazón corrosiva, esa sensación de asfixia, de asco y humillación paralizante cuando te das cuenta de que te has vendido al mejor postor por un poco de estatus. A lo mejor tú también has entrado a trabajar a una empresa lleno de sueños o de ilusiones, pero poco a poco, empujado por la ambición o la necesidad, fuiste aceptando tratos humillantes para conseguir un ascenso. Imagina el nudo hirviente de frustración en el estómago al tener que sonreírle a un jefe déspota, reírte de sus chistes sin gracia, callar ante sus abusos y traicionar tus propios principios morales simplemente para que te den un bono a fin de mes o un puesto gerencial. Piensa en el dolor visceral, en la cobardía que te inunda cuando llegas a tu casa, te miras al espejo en la madrugada y te das cuenta de que tienes un mejor salario y una mejor oficina. Sí, pero que en el proceso has perdido tu dignidad, tu voz propia y el respeto por ti mismo, porque te has convertido en el títere sumiso de un sistema corporativo que te escupirá a la basura
en el instante exacto en que dejes de serle de utilidad. Piensa en eso un momento. Multiplica esa pérdida de identidad y de dignidad por millones de dólares en presupuesto público y un Estado completo a tu disposición. Peña Nieto creyó ingenuamente que él estaba conquistando a las masas, pero la verdad gélida era que el sistema lo había comprado a él. Era el gobernador más popular de la República, el favorito indiscutible para la presidencia, pero no podía tomar una sola decisión de peso sin consultarlo con las oficinas de San Ángel, donde los ejecutivos de la televisión le marcaban la pauta. Había llegado a la antesala del poder absoluto. El país estaba hipnotizado por la campaña de manipulación mediática más abrumadora, obscena y costosa en la historia política moderna. Pero el libreto de esta telenovela sádica tenía un grave problema de guión. Para que el público se enamore por completo, un protagonista poderoso, apuesto y trágicamente viudo necesita desesperadamente una nueva historia de amor. Y como Enrique Peña Nieto ya le había entregado su voluntad, su carrera y su ética a los señores de la televisión, era solo cuestión de tiempo para que esos mismos magnates le exigieran el control absoluto de su cama, de su corazón y de su vida íntima. El monstruo corporativo estaba a punto de sentarlo a firmar el contrato matrimonial más perturbador, falso y macabro del siglo XXI. El año 2012 no marcó simplemente el regreso al poder de una maquinaria política. Fue la coronación faraónica, obscena y bañada en oro del engaño mediático más costoso en la historia de América Latina. Enrique Peña Nieto cruzó las pesadas puertas de la residencia oficial de Los Pinos no como un presidente electo por la conciencia cívica, sino como una superestrella de telenovela llevada en andas por el monopolio de las telecomunicaciones. Al colocarse la banda presidencial sobre el pecho, el cascarón vacío originario de Atlacomulco alcanzó la cúspide de una pirámide de poder tan inmensa, tan absoluta y tan grotescamente rica, que la realidad misma parecía curvarse ante su peinado inamovible. La idolatría fue el veneno diario que anestesió cualquier rastro de moralidad en su conciencia. La idolatría le entregó las llaves de un palacio resguardado por miles de militares, donde cada uno de sus caprichos era cumplido antes de que siquiera terminara de pronunciarlo. La idolatría lo elevó a los cielos, literalmente volando a bordo del majestuoso avión presidencial TP-01 José María Morelos, y Pavón, una fortaleza aérea de lujo extremo, valuada en cientos de millones de dólares, blindada contra el sufrimiento del pueblo que sobrevolaba. La idolatría le permitió aparecer en la portada de la prestigiosa revista Time, bajo el título Saving México, Salvando a México, siendo aclamado por la élite global como el gran reformador, mientras debajo de sus pies el país se desangraba en la violencia más cruda de su historia moderna. La idolatría le inyectó el delirio de grandeza necesario para creer que su sonrisa profética en los carteles publicitarios valía muchísimo más que las vidas de los 130 millones de seres humanos que dependían de su firma. Pero la cima de la montaña del poder siempre está cubierta por una neblina de mentiras fabricadas a la medida. El sistema que lo encumbró necesitaba proteger su inversión billonaria, y para que el producto estrella brillara en el aparador del mercado electoral, la maquinaria del Estado tuvo que operar en las sombras como un auténtico sicario de la información. Atención, porque aquí llega la primera revelación. El primer secreto oscuro, la verdad documentada que despelleja la imagen inmaculada del Golden Boy y revela el nivel de manipulación de la oligarquía televisiva, es que la figura del candidato perfecto, del padre de familia, ejemplar, y del Poison Dean, viudo trágico, fue una farsa construida sobre la chequera de la erario. En la vida real, Enrique Peña Nieto era un hombre con un vacío intelectual asombroso y una vida íntima plagada de traiciones y escándalos que habrían destruido a cualquier otro político. Pero la élite gastó miles de millones de pesos en sobornos publicitarios para silenciar a la prensa, borrar a sus hijos no reconocidos y maquillar su escandalosa ignorancia. Detente un segundo y escucha esto con extrema atención. Para que tú vieras al Salvador de México en tu pantalla, los magnates tuvieron que enterrar en vida a los esqueletos que gritaban desde su closet, mientras la televisión nos vendía el cuento de lágrimas por la muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini. La realidad es que el matrimonio había sido una farsa de infidelidades crónicas. Durante ese mismo matrimonio, Peña Nieto mantuvo una doble vida. Tuvo un hijo fuera del matrimonio con Maritza Díaz Hernández, un niño al que el sistema intentó ocultar desesperadamente bajo la alfombra de la discreción y el dinero para no manchar la imagen del candidato católico y familiar.
Y la tragedia se vuelve aún más densa y oscura. Tuvo otro hijo con Jessica de la Madrid, un pequeño que trágicamente falleció de cáncer a las pocas semanas de que la propia Mónica Pretelini perdiera la vida. ¿Qué pasó con estas historias? ¿Por qué los grandes noticieros no dedicaron horas de investigación a la moralidad del hombre que quería gobernar a un país conservador? La respuesta es tan gélida como el acero. El silencio se compró con sitinas millones. Se estima que durante su sexenio, su gobierno gastó la asombrosa y repugnante cantidad de más de 60,000 millones de pesos en publicidad oficial. Una lluvia de billetes disparada directamente a las cuentas bancarias de los medios de comunicación para que miraran hacia otro lado. Y el blindaje no solo cubrió sus pecados de alcoba, sino su aterradora e innegable estupidez intelectual. Guarda este detalle en tu memoria. Diciembre de 2011, la Feria Internacional del Libro FIL de Guadalajara. El candidato presidencial se paró frente a los micrófonos y fue incapaz, literal y trágicamente incapaz, de nombrar 3 libros que hubieran marcado su vida. Confundió autores, tartamudeó, sudó frío y exhibió ante el mundo entero que el cerebro detrás del peinado perfecto estaba completamente vacío. ¿Cómo es posible que un hombre que no lee sea coronado como el líder de una nación? Porque el sistema no necesitaba a un estadista que pensara. Necesitaba a un actor dócil que obedeciera. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón paralizante, esa sensación de asfixia, de rabia pura y de injusticia extrema cuando te enfrentas al nepotismo y a la superficialidad del sistema. A lo mejor tú también te has desvelado estudiando, preparándote, dando lo mejor de ti en una empresa o en un proyecto, solo para ver cómo el puesto que te merecías, el ascenso por el que sacrificaste tu vida, se lo entregan a una persona completamente incompetente, hueca y sin talento, simplemente porque tiene un rostro bonito, porque sabe sonreírle a los jefes o porque es el hijo del dueño. Imagina el nudo hirviente de rabia e impotencia visceral al ver cómo el inútil se lleva el crédito, los millones y los aplausos, mientras a ti, que tienes el talento real, te relegan a las sombras. Piensa en el asco corrosivo de darte cuenta de que vives en una sociedad donde la imagen pública, el marketing y el dinero sucio valen infinitamente más que la verdad, la inteligencia y la honestidad. Piensa en eso un momento. Ese asco que sientes multiplicado por el presupuesto de toda una nación fue exactamente lo que ocurrió en México. Peña Nieto en la presidencia era el triunfo definitivo del envase sobre el contenido. Era el rey intocable paseándose en palacios de mármol y codeándose con la realeza europea. Pero los directores de esta asquerosa obra de teatro sabían que un candidato con un historial de infidelidades tan oscuro no podía sostenerse solo frente a la opinión pública, especialmente para capturar el voto de las clases trabajadoras. El guión de la presidencia perfecta requería, con carácter de urgencia corporativa, la introducción de un personaje femenino que enamorara a las cámaras y anestesiara al pueblo. Y fue entonces en los pasillos refrigerados y mafiosos de la gran televisora de San Ángel donde se redactó el contrato más humillante, lucrativo y escalofriante que jamás haya firmado una estrella de telenovelas. La trampa estaba puesta, y la gaviota estaba a punto de volar directamente hacia la jaula de oro. En el gélido, calculador y despiadado mercado del poder absoluto, el universo jamás te entrega la corona de un país entero, sin exigirte a cambio el título de propiedad de tu propia intimidad. A medida que la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto comenzaba a tomar una forma colosal, los ingenieros electorales del Grupo Atlacomulco y los magnates de San Ángel detectaron una falla crítica en su producto estrella. Un candidato viudo, guapo y rodeado de escándalos de infidelidad, podía fascinar a las revistas de sociedad, pero no era suficiente para hipnotizar a los millones de votantes de la clase trabajadora, a ese México profundo, católico y devoto de la familia tradicional que decidía las elecciones. El guión exigía con la urgencia de un rating en picada una nueva protagonista femenina. Necesitaban una primera dama de cristal, una figura que el pueblo ya amara, que la gente sintiera como parte de su propia familia. Y en el imperio de las telecomunicaciones mexicanas, las esposas presidenciales no se encuentran por casualidad en un café. Se seleccionan mediante un estricto, minucioso y macabro casting corporativo. Fue así como la maquinaria fijó su mirada en Angélica Rivera, la actriz más cotizada, famosa y querida de las telenovelas, eternamente conocida por el pueblo como La Gaviota. Pero la transición de estrella de la televisión a primera dama de la nación
No fue un cuento de hadas donde el príncipe azul rescata a la doncella. Fue una transacción comercial, una fusión empresarial de alto nivel que requirió la firma de un contrato demoníaco. Un pacto de sangre, silencio y sumisión que aniquiló por completo la libertad de ambos individuos. El pacto demoníaco dictaminaba que la vida íntima de esta nueva pareja dejaba de ser privada para convertirse en propiedad exclusiva, absoluta y rentable del Estado y de la maquinaria televisiva, donde hasta la lista del supermercado debía ser aprobada por un comité de asesores. El pacto demoníaco exigía que cada beso frente a las cámaras, cada caricia en los mítines políticos y cada lágrima de emoción estuviera milimétricamente coreografiada, transformando su alcoba en un simple set de grabación operado 24 horas al día por el marketing electoral. El pacto demoníaco obligaba a la actriz a borrar su pasado, a anular su matrimonio religioso anterior en una maniobra eclesiástica de dudosa moralidad que escandalizó al mismísimo Vaticano y a someter a sus propias hijas a la trituradora implacable del escrutinio público, arrojándolas a una arena donde no tenían defensas. El pacto demoníaco estipulaba Dacerrosca dolal arreli, Dacerrosca dolal, con la frialdad de un cheque al portador, que ella debía actuar el papel de la esposa ciegamente enamorada, sumisa y perfecta, soportando en un silencio sepulcral las ausencias, las miradas vacías y las humillaciones privadas hasta que el portado reloj marcara el último segundo del sexenio. ¿Qué se habló realmente en esas reuniones secretas entre los altos ejecutivos de la televisora y los capos políticos del Estado de México? Se negoció una tarifa millonaria, un sueldo fijo por interpretar el papel de su vida durante 6 años ininterrumpidos. Existían cláusulas de confidencialidad y castigos financieros draconianos si ella decidía romper el personaje y pedir el divorcio antes de que él dejara la silla presidencial. Los contratos de la élite nunca dejan rastro de tinta en el papel. Nadie tiene el documento físico en sus manos, pero las sombras hablan, las miradas gélidas en los eventos oficiales. Lo gritaban, y la historia nos ha demostrado que en el Amundo Sorpresis, teatro de la política mexicana, nada es producto de la casualidad. Atención, porque aquí llega la segunda revelación, el segundo secreto oscuro. La verdad documentada que transforma esta historia de amor de portada de revista en el thriller corporativo más escalofriante, misógino y manipulador de nuestro tiempo es que el matrimonio celebrado en 2010 en la majestuosa Catedral de Toluca no tuvo un solo átomo de amor genuino. Fue una alianza maquiavélica, una fusión estratégica entre el monopolio de la información y el poder político para robarse las elecciones. Al elegir a la gaviota, el sistema utilizó el rostro de la mujer más querida por las amas de casa para seducir y manipular emocionalmente a la clase trabajadora. Vendieron la boda del siglo para anestesiar a un país ahogado en pobreza, convirtiendo a Angélica Rivera no en una esposa, sino en una empleada de altísimo rendimiento. Una herramienta de propaganda diseñada exclusivamente para arrastrar millones de votos hacia las urnas. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa profunda, corrosiva y asfixiante sensación de estar atrapado en un compromiso que te está drenando la vida. A lo mejor tú también has permanecido en un matrimonio muerto, en una relación completamente tóxica y vacía, simplemente por el terror a la crítica de tu familia por mantener las apariencias frente a tus hijos, o por el pánico a quedarte sin portar estabilidad económica. Imagina el nudo hirviente de desesperación en la garganta al tener que ir a reuniones familiares, sonreír frente a las cámaras de tus redes sociales y tomar de la mano a una persona que en el fondo detestas, fingiendo que todo es perfecto, porque tienes pánico de que la verdad salga a la luz. Piensa en la humillación absoluta, en el asco visceral de mirarte al espejo por las mañanas y darte cuenta de que te has vendido por comodidad, que tu vida entera es una gran obra de teatro y que estás desperdiciando tu única oportunidad de ser genuinamente feliz solo para complacer las malditas expectativas de la sociedad y de un sistema que te juzga sin piedad. Piensa en eso un momento. Multiplica esa asfixia silenciosa por la mirada de 130 millones de espectadores escudriñando cada uno de tus movimientos, criticando tu forma de vestir y esperando el más mínimo tropiezo para despedazarte vivo. Ese fue el infierno privado que la gaviota aceptó protagonizar. Creía que estaba firmando para entrar a un palacio, pero en realidad estaba cruzando las puertas de un campo de concentración emocional forrado de mármol.
El poder le otorgó la Casa Blanca, el guardarropa de diseñador y el título de primera dama, pero le confiscó el alma y la convirtió en un objeto decorativo. Pero los contratos firmados con la élite tienen una naturaleza traicionera y sádica. En el instante en que el producto comienza a fallar, en el momento en que la popularidad del Golden Boy comience a desplomarse bajo el peso de la sangre derramada en el país y los escándalos de corrupción, el sistema no protegerá al apunolamiento del Golden Boy. Actriz. La élite siempre necesita un chivo expiatorio, un pararrayos para desviar la furia de las masas. Y cuando los cimientos de la presidencia de la República comiencen a temblar, Angélica Rivera descubrirá de la forma más brutal y pública imaginable que en este guión maldito, a ella le fue asignado el papel de la pieza desechable. Las primeras grietas mortales estaban a punto de aparecer en la fachada del cuento de hadas. La ilusión del poder absoluto es un narcótico extremadamente seductor, pero su efecto es peligrosamente efímero. Cuando el reloj de arena del sexenio cruzó la frontera del año 2014, la majestuosa, millonaria y perfectamente coreografiada obra de teatro comenzó a resquebrajarse de la manera más violenta, sangrienta y humillante posible. El fango de la realidad nacional, ese México profundo que la televisión se negaba a mostrar, finalmente alcanzó los muros inmaculados de la residencia oficial de Los Pinos. La tragedia de Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes, desgarró el velo de la mentira. La sangre derramada lavó de golpe el maquillaje del Golden Boy, revelando la aterradora inoperancia de un gobierno construido exclusivamente sobre el marketing y la frivolidad. Y en la política, cuando el barco presidencial comienza a hundirse y el agua turbia llega a los tobillos, las ratas de cuello blanco son siempre las primeras en abandonar la nave. Así comenzó la etapa más gélida, paranoica y profundamente solitaria en la vida de Enrique Peña Nieto, la era de la traición absoluta. Estar en la cima de la pirámide del poder no significa estar acompañado. Significa estar rodeado de francotiradores que te sonríen mientras calculan el momento exacto para dispararte por la espalda. Enrique se había convertido en el hombre más poderoso de México, el comandante supremo. Pero su soledad era tan vasta, tan asfixiante y tan fría, que le perforaba los huesos. El ecosistema a su alrededor mutó en un organismo parasitario devorador. Su propio gabinete. Aquellos hombres de traje impecable a los que llamaba amigos y aliados, aquellos que le juraban lealtad eterna frente a las cámaras, comenzaron a saquear el país a dos manos, con un hambre brutal y descarada, sabiendo perfectamente que la bomba de la corrupción explotara, el rostro que estaría en las portadas de los periódicos recibiendo todo el odio de 130 millones de mexicanos no sería el de ellos, sería el de él. La traición caminaba libremente por los majestuosos pasillos de Los Pinos, disfrazada de asesores que le mentían al oído presentándole encuestas falsas para mantenerlo ciego y anestesiado mientras ellos se enriquecían con contratos. Fantasmas. La traición se sentaba en la mesa redonda de su gabinete, encarnada en políticos insaciables que utilizaban la ignorancia y la superficialidad del presidente como una cortina de humo perfecta para desviar miles de millones de pesos del erario público. La traición dormía en su propio partido político, el PRI, donde los viejos dinosaurios que lo habían fabricado en Atlacomulco comenzaron a darle la espalda, filtrando información a la prensa, preparándose para sacrificar a su marioneta estrella con tal de salvar las migajas de su propio poder. La traición era el aire tóxico que respiraba la paranoia constante de saber que su teléfono, sus reuniones y sus secretos más sucios estaban siendo grabados por sus propios subalternos como pólizas de seguro para el futuro. A lo mejor tú también has sentido, quizá tú también conoces esa quemazón corrosiva en el pecho. Ese veneno que te hiela la sangre cuando descubres que estás completamente solo en medio de una multitud que dice amarte. A lo mejor tú también has estado en la cima de tu carrera en un puesto directivo, o has sido la persona que sostiene económicamente a toda tu familia. Y de repente, cuando cometes un error, cuando te enfermas o cuando el dinero deja de fluir con la misma abundancia, todos aquellos que te adulaban te daban palmadas en la espalda y te llamaban hermano desaparecen mágicamente como fantasmas. Imagina el nudo paralizante de rabia y decepción al darte cuenta de que tu círculo más íntimo, tus supuestos mejores amigos y tu propia pareja te estaban utilizando como a un simple cajero automático. Piensa en el dolor visceral, en la humillación extrema de mirar a los ojos a las personas por las que sacrificaste tu tiempo, tu salud y tu integridad.
y ver únicamente miradas calculadoras, avaricia y un desprecio silencioso porque ya no les eres de utilidad. Piensa en eso un momento. Detente a reflexionar sobre la tétrica, sádica y abrumadora crudeza de esta soledad de élite. Eres el presidente de la República. Tienes a miles de militares dispuestos a dar la vida por ti, flotas de camionetas blindadas y presupuestos ilimitados, pero no tienes a un solo ser humano en la faz de la tierra en quien puedas confiar ciegamente. Y el golpe más devastador, la estocada final a la ilusión de su vida perfecta, no vino de sus opositores políticos. Vino directamente de la mujer con la que compartía el escenario principal. El contrato matrimonial con Angélica Rivera comenzó a asfixiarse bajo el peso del escrutinio público y el odio popular. La gaviota, la actriz contratada para ser el escudo emocional del presidente, se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo hacia el abismo de la historia y que ella sería arrastrada hacia el fondo. Las sonrisas plastificadas se transformaron en rictus de amargura. Los besos ensayados desaparecieron. Las giras internacionales se convirtieron en un teatro del absurdo, donde el desprecio mutuo ya no podía ocultarse ni con el mejor equipo de relaciones públicas. ¿Recuerdas aquellos videos virales perturbadores y humillantes durante sus visitas de Estado a Europa? Esas escenas dantescas donde el presidente intentaba tomarla de la mano en público y ella, con un gesto de repugnancia y frialdad absoluta, se apartaba dejándolo en ridículo frente a los reyes, prensa mundial y su propio país. Esos no eran simples pleitos maritales. Eran las cláusulas de un contrato rompiéndose en 1000 pedazos en tiempo real. Eran dos rehenes del poder, obligados a convivir en una jaula de oro que ahora apestaba a fracaso y desesperación. Él sabía que ella lo despreciaba por haberla arrastrado a la tumba política. Ella sabía que él jamás la defendería si las cosas se ponían realmente feas. El castillo de naipes estaba colapsando. La paranoia lo consumía. Enrique Peña Nieto caminaba por las inmensas habitaciones de la residencia presidencial, convertido en un fantasma atormentado, rodeado de lujos faraónicos, pero completamente acorralado por sus propias mentiras, por la sangre del país y por toda la inminente guillotina de la opinión pública. No podía confiar en su partido, no podía confiar en sus amigos, y la mujer a su lado se había convertido en una extraña hostil. Pero la tragedia, con su diseño oscuro, perverso e implacable, apenas estaba preparando el escenario para el acto más destructivo y humillante de todo el sexenio. El escándalo que dinamitaría para siempre la imagen de la pareja presidencial estaba a punto de estallar en las portadas de todos los periódicos, y el presidente, en un acto de cobardía monumental, estaba a punto de tomar la decisión más miserable de su vida. Noviembre de 2014. El aire en México ya no olía a promesas de campaña, a comerciales de televisión, ni a salvación. Apestaba a sangre, a impunidad y a pólvora. El país entero era una herida abierta, palpitante y supurante, tras la atroz desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pero la élite política, atrincherada en su inexpugnable burbuja de cristal blindado, creía con una soberbia enfermiza que la tormenta pasaría, que el pueblo olvidaría como siempre lo hacía. Fue exactamente en ese clima de tensión asfixiante cuando una bomba periodística de proporciones termonucleares detonó en el centro neurálgico del poder presidencial. Un equipo de investigación independiente expuso ante el mundo entero el símbolo más asqueroso, insultante y faraónico de la corrupción de ese sexenio: la Casa Blanca. Una mansión de ultralujo valuada en $7 millones ubicada en el sector más exclusivo de las lomas de Chapultepec, con pisos de mármol blanco, diseño arquitectónico de vanguardia y un sistema de iluminación que cambiaba de color al capricho de sus dueños. Esta residencia no era el fruto de años de trabajo honesto o de los ahorros de un servidor público. Era, a los ojos de la nación, un obsequio envenenado, un monumento de concreto al conflicto de intereses. Construida y financiada por Grupo IGA, casualmente una de las empresas contratistas más beneficiadas con licitaciones multimillonarias por parte del gobierno, el golpe fue letal, certero y devastador. El majestuoso telón de la obra de teatro se vino abajo con un estruendo ensordecedor. Ya no había iluminación de estudio, ni directores de cámara, ni costosos asesores de imagen que pudieran ocultar la putrefacción que emanaba de la silla presidencial. La reacción del público y de la prensa fue una carnicería absoluta, despiadada y visceral. Las mismas revistas de sociedad, los mismos presentadores de televisión,
y los mismos columnistas que años atrás habían vendido ediciones especiales celebrando su boda de cuento de hadas, y los habían llamado la pareja ideal. De repente, olieron la sangre fresca en el agua y se abalanzaron sobre ellos, para despedazarlos sin la más mínima piedad. Las redes sociales y las calles se convirtieron en tribunales de inquisición. Los desollaron vivos frente a 130 millones de espectadores. El pueblo, harto de la miseria extrema de los cárteles y de la violencia desbordada, volcó toda su rabia, su frustración acumulada y su odio visceral contra Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Los gritos de corruptos, asesinos y ladrones reemplazaron los aplausos aduladores. Se convirtieron en cuestión de 72 horas en los seres humanos más odiados, burlados y repudiados en la historia moderna de México. El linchamiento mediático fue tan brutal que la jaula de oro macizo se encogió asfixiando por completo a sus ocupantes. Atención, porque aquí llega la tercera revelación. El tercer secreto oscuro, la verdad, que define de cuerpo entero la miseria moral, la falta de honor y la cobardía absoluta del presidente de la República frente a la crisis más grande y humillante de su mandato, es que Enrique Peña Nieto se escondió aterrorizado detrás de las faldas de su propia esposa. Cuando el escándalo de corrupción amenazó con destituirlo, él no tuvo el valor de darle la cara a la nación. En su lugar, utilizó el perverso contrato comercial que los unía para obligar a Angélica Rivera a grabar un video infame, denigrante y humillante, empujándola directamente al matadero público para que ella asumiera toda la culpa, sacrificando la carrera y manoselendos, la dignidad de la actriz con el único y asqueroso objetivo de salvar su propia investidura. Detente un segundo y escucha esto con extrema atención, porque es el retrato más patético del abuso de poder. Obligaron a la estrella de televisión visiblemente tensa, vestida de negro luto, con el rostro endurecido por la ira y la humillación, a sentarse frente a una cámara para leer un guión corporativo inverosímil. La forzaron a decirle al pueblo de México, un pueblo donde millones sobreviven con el salario mínimo, que ella había comprado esa mansión faraónica de $7 millones exclusivamente con los ahorros de su trabajo en las telenovelas de Televisa. La lanzaron a los leones, sabiendo perfectamente, con frialdad sociópata, que nadie, absolutamente nadie en todo el territorio nacional le creería una sola palabra. Enrique observó desde las sombras, protegido por el Estado Mayor Presidencial, cómo el país entero despedazaba a la mujer que dormía a su lado, convirtiéndola en el blanco de los peores insultos, de la burla nacional y del asco generalizado. Entregó su cabeza en una bandeja de plata, confirmando que para la oligarquía política, las mujeres son simplemente escudos humanos desechables. A lo mejor tú también has sentido, quizá tú también conoces esa quemazón corrosiva, ese asco y dolor insoportable que te perfora el pecho cuando la persona a la que has intentado proteger y apoyar te lanza debajo del autobús para salvar su propio pellejo. A lo mejor tú también has estado en una relación, en un proyecto o en un trabajo donde asumiste responsabilidades o culpas que no te correspondían, donde diste la cara por tu pareja o por tu jefe en un momento de crisis profunda. Y como pago recibiste la traición más baja y asquerosa. Te dejaron completamente solo frente al tribunal del juicio social. Te señalaron con el dedo y se lavaron las manos cobardemente, mientras tú perdías tu reputación, tu dinero y tu paz mental. Imagina el nudo hirviente de rabia, la humillación extrema de tener que pararte frente al mundo a decir una mentira para cubrir la basura y los errores de alguien más, sabiendo que tú serás el único crucificado. Piensa en eso un momento. Multiplica esa humillación íntima por el peso de la historia de un país entero, observándote, odiándote y juzgándote. El clímax de su miseria no fue la estrepitosa caída de su popularidad en las encuestas, fue la destrucción total, quirúrgica e irreversible de su dignidad al esconderse en las inmensas y frías habitaciones de Los Pinos mientras el país ardía en llamas de indignación. El clímax de su cobardía fue guardar un silencio sepulcral, gélido y patético mientras la prensa nacional e internacional destrozaba sin piedad la reputación de la mujer que él mismo o sus jefes habían elegido como compañera de fórmula. El clímax de su ruina fue la confirmación absoluta ante el mundo de que su inmenso poder era una simple ilusión óptica, de que nunca fue el comandante supremo de nada, sino un administrador asustado, un peón acorralado por su propia avaricia, sus excesos y su monumental incompetencia.
El clímax de su fracaso moral fue demostrarle a México que el pacto de sangre forjado en las entrañas de Atlacomulco no conoce de lealtades, no conoce de familia y no conoce de amor. Solo conoce de supervivencia parasitaria a costa de la destrucción ajena. El abismo se había abierto por completo bajo sus pies. La pareja de cuento de hadas ahora vivía en el infierno más oscuro de la República, rodeados de sirvientes, lujos y escoltas armados, pero prisioneros del repudio más absoluto y sofocante. Sin embargo, el infame contrato que habían firmado aún no había expirado. El reloj de arena del sexenio aún seguía marcando el tiempo con una lentitud tortuosa. Y ambos, el presidente acobardado y la actriz humillada, debían seguir compartiendo la misma prisión de mármol, soportando la asfixia del asco mutuo, obligados a fingir frente a las cámaras internacionales hasta que la guillotina del tiempo finalmente les otorgara la liberación. El 1 de diciembre de 2018 no solo marcó el fin constitucional de un sexenio, marcó el momento exacto en que la claqueta del director sonó. Por última vez, las luces del set de televisión se apagaron abruptamente, y el telón de terciopelo manchado de sangre cayó sobre la obra teatral más cara, grotesca y letal, enlatiéndolo su presero, historia de la política latinoamericana. Enrique Peña Nieto se despojó de la banda presidencial, entregó el poder en el Palacio Legislativo, y con la misma frialdad clínica, matemática y sociópata con la que gobernó durante 6 años, procedió a desmantelar la escenografía de su vida personal. La ilusión óptica de la familia perfecta se evaporó en el aire contaminado de la capital. Ya no había necesidad de fingir sonrisas. Ya no había necesidad de tomarse de la mano en público. Y sobre todo, ya no había presupuesto del erario público para seguir pagando el silencio y la humillación. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El cuarto secreto, el epílogo más cínico, descarado y verdaderamente asqueroso de todo este monumental fraude nacional, es la confirmación absoluta, fría y documentada de que el matrimonio con Angélica Rivera siempre fue un producto con código, de barras y fecha de caducidad. Apenas un par de meses después de abandonar la residencia oficial de Los Pinos, a principios de 2019, la máscara se hizo pedazos, se anunció el divorcio express. El contrato corporativo simplemente había expirado, y mientras la gaviota era dejada a su suerte, desechada como basura corporativa para enfrentar el odio visceral de todo un país con su carrera actoral completamente aniquilada, Enrique Peña Nieto ejecutó su plan maestro de fuga a un exilio, dorado, cobarde y ultralujoso hacia España, obteniendo una Golden Visa para millonarios, comprando propiedades en Madrid y atrincherándose en la impunidad absoluta, protegido por un pacto inquebrantable con la nueva cúpula del poder. Detente un segundo y analiza la disección de esta gigantesca e imperdonable burla histórica. ¿Por qué se mantuvo oculto este nivel de cinismo durante años? ¿Por qué la maquinaria del Estado y los grandes medios de comunicación encubrieron hasta el último segundo que la presidencia entera estaba sostenida sobre una relación comercial? Porque confesar la verdad habría sido admitir que el sistema electoral mexicano es un simple mercado de esclavos mediáticos, donde los votos se compran con telenovelas y los presidentes se fabrican en salas de edición. ¿Quiénes fueron los verdaderos y monstruosos beneficiarios de este silencio? Se benefició la oligarquía política, que logró sacar ilesas sus fortunas antes del cambio de régimen. Se beneficiaron los dueños de las televisoras, quienes cobraron sus miles de millones de pesos en publicidad y rápidamente voltearon la mirada para buscar al siguiente títere de turno. Y se benefició la nueva clase política en el poder, que utilizó el pacto de impunidad con Peña Nieto para asegurar una transición pacífica, demostrando que en la cima de la pirámide los políticos no se destruyen entre ellos, se protegen el negocio. Analiza por un instante la impotencia visceral aplastante y destructiva de la gaviota frente al poder real de esta mafia. Ella, que alguna vez fue la reina de la pantalla chica, despertó de su letargo para darse cuenta de que había sido masticada y escupida por el mismísimo diablo. La impotencia asfixiante de saber que entregaste tus mejores años, tu imagen y tu paz mental para llevar a un hombre a la presidencia solo para que te arrojaran a los lobos en el momento exacto en que dejaste de serles útil. La impotencia letal de ver cómo el país entero te crucifica a ti por la corrupción inmobiliaria, mientras el verdadero arquitecto del saqueo, el hombre que firmaba los decretos y cobraba los sobornos,
empaca sus maletas de diseñador sin que un solo juez se atreva a girar una orden de aprehensión en su contra. La impotencia corrosiva de entender que frente a la maquinaria del Estado tú nunca fuiste una esposa ni una primera dama, ni siquiera un ser humano. Fuiste simplemente una póliza de seguro, un pararrayos emocional diseñado milimétricamente para absorber el impacto del odio popular y dejar que el Golden Boy escapara ileso por la puerta trasera. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa profunda, gélida y aterradora sensación de impotencia cuando tienes que enfrentarte a un abusador que tiene todo el poder, todo el dinero y todos los contactos de su lado. A lo mejor tú también has sido destruido por una expareja narcisista, por un jefe corrupto o por un socio traicionero que te robó, te humilló y destruyó tu reputación. Y mientras tú te quedas recogiendo los pedazos rotos de tu vida, llorando de ansiedad y luchando para pagar la renta, ves cómo esa persona se pasea impunemente por la calle. Imagina el nudo hirviente de rabia en la garganta al ver sus fotos en redes sociales sonriendo, viajando, disfrutando del dinero que te robó o de la vida que construyó sobre tus ruinas, completamente intocable, sabiendo que la justicia terrenal es un chiste de mal gusto, que solo castiga a los pobres y protege a los monstruos de traje y corbata. Piensa en el dolor visceral, en el desgaste emocional y en el asco de tener que tragar tu propia sed de justicia, porque sabes que si intentas alzar la voz contra alguien que pertenece a una esfera de poder intocable, el sistema te aplastará a ti como a un insecto. Piensa en eso un momento. Multiplica esa frustración, ese asco y esa humillación por el peso de una nación entera. Ese es el legado definitivo de Enrique Peña Nieto. Mientras en México las madres buscadoras siguen escarbando la tierra con sus propias manos para encontrar los restos de sus hijos desaparecidos durante su sexenio. Mientras la sangre de Ayotzinapa sigue sin secarse y la pobreza estrangula a millones. El expresidente se pasea por los campos de golf más exclusivos de Madrid. Juega en lujosos clubes privados, cena en restaurantes con estrellas Michelin y duerme plácidamente en residencias de la alta burguesía española. El nivel de burla, el descaro psicópata de un hombre que apagó la televisión, cobró su cheque y cruzó el Atlántico para reírse, en la cara de 130 millones de víctimas, es la demostración más cruda, salvaje y despiadada de que el deserto poder en América Latina no rinde cuentas. Simplemente firma el divorcio de sus responsabilidades, compra un pasaje de primera clase y se retira a disfrutar del botín en el más asqueroso y gélido de los silencios. Cuando el polvo ensangrentado de aquel sexenio finalmente se asienta, cuando los reflectores de los estudios de televisión de San Ángel se apagan y los pasillos de mármol del Palacio Nacional son ocupados por nuevos inquilinos, lo que verdaderamente queda expuesto sobre la mesa de disección de la historia no es simplemente el colapso de un gobierno corrupto. Queda al descubierto de la manera más cruda, descarnada y aterradora posible la mentira más gigantesca, asquerosa y perversa que el sistema capitalista y la élite política nos han obligado a tragar desde que nacimos. El mito absoluto de que el éxito financiero, la aclamación de las multitudes y el poder presidencial te convierten en un ser intocable, blindándote mágicamente contra el sufrimiento. Y la miseria humana. Frente a las ruinas emocionales de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, es estrictamente obligatorio que detengamos por un momento la maquinaria del odio político. Apaguemos la rabia social y nos formulemos la pregunta más incómoda, dolorosa y fundamental de todas. ¿Puede el dinero en sus cantidades más obscenas, irracionales y desbordantes comprar un solo milímetro de verdadera paz mental? La respuesta escrita con traiciones, divorcios, exprés y exilios cobardes es un rotundo, gélido y absoluto no. El sistema le entregó a Enrique absolutamente todo el oro de la nación. Le otorgó el poder de comandar ejércitos y lo coronó como el Salvador en las portadas internacionales. Pero a cambio le cobró con el alma, obligándolo a vivir como un cascarón vacío, aterrorizado de su propia ignorancia y rodeado de buitres que solo querían su firma para robar. A Angélica, la industria le otorgó el título de primera dama, mansiones faraónicas y el vestuario de una reina europea, pero le cobró con su dignidad, convirtiéndola en el escudo humano más humillado y repudiado de la historia moderna de México. Una mujer que tuvo que ver cómo su carrera de cobarde
Esta crónica no debe ser leída bajo ninguna circunstancia como una justificación de sus crímenes políticos, ni como un perdón a su escandalosa corrupción. Esto debe ser leído asimilado y sentido como una elegía profundamente oscura, un requiem fúnebre, melancólico y cargado de una inmensa, aunque dolorosa empatía por dos seres humanos que fueron devorados vivos por su propia ambición, mucho antes de abandonar el poder. Si tenemos la decencia de apartar por un momento la banda presidencial y los reflectores de las telenovelas, no encontraremos a dos mentes maestras del mal. Encontraremos a dos prisioneros de máximo lujo, dos rehenes de un contrato corporativo que firmaron, creyendo que estaban comprando el cielo sin darse cuenta de que estaban alquilando la suite presidencial del infierno. El dinero de las licitaciones corruptas no pudo comprar un solo segundo de paz para un hombre que no podía mirarse al espejo sin ver al títere de un grupo de mafiosos. El dinero de Televisa no pudo blindar el corazón de una mujer que tenía que compartir la cama y la vida con un individuo que la despreciaba y la utilizaba como simple utilería de campaña. El dinero de la presidencia no pudo evitar que el asco, el resentimiento y el odio mutuo envenenaran cada respiración, cada cena de gala y cada viaje oficial que se veían obligados a compartir. El dinero, las mansiones en España y las cuentas en paraísos fiscales jamás podrán resucitar la integridad y la libertad que ambos decidieron masacrar voluntariamente en el altar del poder absoluto. Es sumamente fácil, casi adictivo, y de una superioridad moral verdaderamente repugnante sentarse en la comodidad anestesiada de nuestros hogares a juzgar a las élites creyendo estúpidamente que por tener cuentas bancarias rebosantes sus lágrimas son de plástico y su dolor es un simple capricho de ricos. Pero el terror visceral al abandono, la asfixia de la humillación pública, la paranoia constante de la traición y la sensación corrosiva de saber que tu vida entera es una farsa, queman exactamente con la misma intensidad destructiva, sádica e insoportable en el pecho de un mandatario multimillonario que en el pecho de un ciudadano común y corriente que viaja en el metro a las 6 de la mañana. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. Quizá tú también en la estricta, oscura y asfixiante privacidad de tu trinchera diaria has sentido el terror paralizante de enfrentarte a una vida que te exige fingir lo que no eres. A lo mejor tú también has tenido que tragar saliva, agachar la mirada y morderte los labios hasta hacerlos sangrar frente a un sistema abusivo, soportando los maltratos psicológicos de un jefe déspota, tragándote las humillaciones constantes en un lugar de trabajo que odias simplemente porque el pánico a perder tu empleo, a no poder pagar la renta y a no tener cómo alimentar a tu familia, mañana es infinitamente más fuerte que tu propia dignidad. Imagina la desesperación sofocante de querer renunciar, de querer exponer la verdad que te quema y te pudre por dentro, pero saber con una certeza gélida que si te atreves a abrir la boca, el peso aplastante de tus deudas te destruirá sin piedad. A lo mejor tú también conoces perfectamente la amargura letal de quedarte en una relación muerta. Piensa en el nudo hirviente en la garganta al tener que sonreír en la cena de Navidad, posar para las fotos de las redes sociales y tomar de la mano a una pareja con la que ya no tienes absolutamente nada en común, ocultando tu propio agotamiento emocional, tu depresión diagnosticada y tu terror a la soledad, fingiendo que todo está bajo control para no ser juzgado por tu familia, por tu religión o por tus hijos. Esa presión asfixiante por cumplir las malditas expectativas de los demás. Esa sensación de estar atrapado en un callejón sin salida. Y esa traición sistemática en la que el mundo te utiliza como un medio para un fin, es exactamente la misma. Anatomía del pánico que devoró y aniquiló las almas de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Su verdadera tragedia no fue perder la presidencia. Su verdadera tragedia fue vivir en un universo donde vendieron el derecho humano a ser genuinos a cambio de una corona de cartón. Nos dejaron la lección más sangrienta, fría y dolorosa de todas en este teatro de sombras capitalista. Firmar un contrato para fingir amor a cambio de estatus no es una victoria diplomática. Es simplemente la forma más glamurosa, cara y mediática de financiar tu propia tortura, pagando con la moneda de tu propia alma por una prisión de la que ni con todo el oro del mundo lograrás escapar ileso. Hoy el viento frío sigue soplando por los inmensos y majestuosos pasillos del Palacio Nacional. Pero los actores principales de esta farsa ya no están ahí para escuchar sus ecos.
La escenografía ha sido desmontada, los contratos comerciales han expirado y la ilusión óptica de la salvación de México ha quedado reducida a esas escombros y fosas clandestinas. A miles de kilómetros de distancia de la miseria que dejó a su paso, Enrique Peña Nieto se despierta en una mansión de ultralujo en el exclusivísimo barrio de Chamberí, en Madrid. Disfruta de la brisa española, juega torneos privados de golf con la élite europea y bebe vinos que cuestan más que el salario de 10 años de un campesino mexicano. Angélica Rivera, por su parte, se desvaneció en las sombras del anonimato millonario en Estados Unidos, escondiéndose de las cámaras que alguna vez le juraron amor eterno. Para el ojo inexperto, parece que los villanos de esta historia han ganado, que lograron escapar con el botín y burlar a la justicia terrenal. Pero cuando el ruido de la impunidad se apaga y nos atrevemos a mirar los verdaderos y putrefactos cimientos sobre los que construyeron su aparente libertad, la factura de su existencia nos congela la sangre. El precio de su ambición desmedida fue vender su alma, su identidad y su voluntad a un grupo de mafiosos de cuello blanco, aceptando ser castrado intelectualmente para convertirse en el títere de plástico perfecto de la televisión. El precio de su matrimonio de cuento de hadas fue la mercantilización absoluta de su intimidad, arrastrando a una actriz a un campo de concentración emocional donde los besos eran dictados por mercadólogos y las lágrimas eran rentabilizadas. En las urnas electorales, el precio de su majestuosa Casa Blanca fue la cobardía más asquerosa y humillante de la historia moderna, obligándolo a esconderse aterrorizado detrás del escudo humano de su propia esposa, lanzándola a la carnicería mediática para salvar su percebo. Domisante, 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 domisante lo propio pellejo. El precio de su ignorancia coronada fue gobernar a ciegas, permitiendo que sus supuestos amigos del gabinete saquearan las arcas de la nación con una voracidad caníbal, dejándolo a él como el único rostro visible de la podredumbre. El precio de su fuga dorada a España fue el exilio permanente del alma, la condena de no poder caminar jamás por las calles del país, que lo vio nacer sin sentir el peso del asco, del repudio y del odio visceral de 130 millones de miradas. El precio de su pacto de impunidad fue tener que vivir el resto de sus días, sabiendo que a pesar de sus millones de euros y sus visas doradas para los libros de historia universal, él nunca será recordado como un presidente o un Nico Orvalu, estadista. Será recordado para toda la eternidad como el fraude publicitario más sangriento, letal y patético de América Latina. Pero no nos engañemos con falsas esperanzas de justicia poética, ni esperemos que el karma equilibre la balanza, porque eso solo sirve para anestesiar nuestra indignación. La élite, la verdadera mafia del poder que opera detrás del telón, no aprendió ninguna lección de moralidad con el colapso del Golden Boy. En la cúspide inalcanzable de la pirámide, los titanes del sistema operan bajo un ciclo frío matemático infinito y absolutamente despiadado. Ellos no sufren por los peones caídos. Simplemente limpian la sangre de la alfombra, reescriben el guión, ajustan sus presupuestos y abren un nuevo casting. En este teatro de sombras, el monstruo del poder no se destruye a sí mismo. Simplemente muda de piel, se devora a sus marionetas defectuosas, las desecha en el basurero del exilio. Y mientras nosotros seguimos debatiendo sobre los escombros del pasado en alguna oficina refrigerada, los magnates ya están peinando, vistiendo y adiestrando al próximo mesías de plástico que nos venderán en la siguiente elección. Si esta historia te tocó, si sentiste la rabia, la impotencia y el asco de entender cómo la política juega con nuestras mentes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La próxima semana vamos a abrir una puerta que nadie quiere tocar. Vamos a hablar del búnker de los intocables, las fiestas secretas en las playas de Cancún, donde los cárteles de la droga, los gobernadores y los ejecutivos de la televisión sellaban sus pactos de sangre en la década de los 2000, y las modelos que entraron a esas mansiones pero nunca jamás regresaron a casa. Nos vemos ahí en las sombras.